Bienvenidos a Crónicas de un Debra y Enunciado. Soy Diego, soy escritor, estoy bebiendo mi agua. Y hoy vamos a hablar de cambio de tono en una historia. El cambio de tono es algo que ya he mencionado en otros streams y es algo que a mí en lo personal me gusta. Tiene que ver con... Ay, pues como lo dice el título es autoexplanatorio, la historia lleva cierto tomo y de repente toma un giro y es otra cosa distinta. Bien hecho, un cambio de tono crece una historia, la hace mejor, la hace más grande, la hace más entretenida. Mal hecha, se siente, pues daña la historia, se siente peor hecha, se siente que no tiene ningún sentido. A mí me gusta porque complejiza el mundo de la historia, te permite, este, vender más el riesgo o la trama, o hasta cierto punto por lo que están pasando los personajes, y permite que tu historia no sea unidimensional, no sea, ahora sí que de una sola nota, sino que sea pues más complejo, más rico en contenido. Como ya vieron en el título del stream, yo creo que el videojuego Bloodborne es no solo uno de los mejores videojuegos que hay, punto, sino es posiblemente una de las mejores historias que maneja el cambio de tono que yo he vivido. ¿Por qué? Porque voy a agarrar dos ejemplos literarios sobre, sencillamente el primero es Good Omens, que es mi libro favorito, y y El Quijote. Ambos grandes historias, grandes, espérenme. Este, grandes historias, grandes libros, un libro súper influyente en la lengua española y el otro, como dije, mi libro favorito. Y aún así, o sea, no manejaron mal el cambio de tono, pero aún así creo que Bloodborne lo hizo mejor. El cambio de tono en El Quijote de la Mancha pasa de ser esta burla, esta parodia, esta sátira con mucho amor a las historias de caballería, a las historias de romance, como se consideraba en esa época, romance, historia de caballería, y se vuelve en una historia muy trágica de un hombre que no puede aceptar su realidad, que nunca creció y que vivió en una ilusión en la que se autonegaba y se terminaba dañando y se termina en una persona loca, básicamente. Se vuelve de pasar de ser ja 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 ja, qué chistoso están peleando contra molinos o contra ovejas, o Sancho le vomita en la boca a Don Quijote, a una historia bastante triste, bastante trágica, bastante solemne de alguien cuya vida no era lo que él esperaba y él intenta crear algo más de esta vida, algo distinto, algo que lo termina pues consumiendo y se termina muriendo el Quijote. Y es tan... in- Digo que no lo sabe manejar también como Bloodborne, porque sí, el cambio de tono es súper efectivo, te genera un impacto y pues sí, los que hemos leído el Quijote, al final del libro pues vas a estar con el corazón en la mano por la muerte de don Alonso Quijano. Pero las partes memorables de la historia suceden, o sea, las partes que más se conocen, las partes de las que más se hablan, suceden antes del cambio de tono. Eso significa que lo más memorable es antes del tono. Lo cual no es malo, eso significa que una vez que sucede el cambio de tono, que nos acercamos a a la otra parte del Quijote, lo que antes nos causaba tanta risa se empieza a volver más trágico. Es como un buen spoiler, es como un buen giro de tuerca. Un cambio de tono hace que leas lo anterior con nuevos ojos. Por eso digo que no son malos en el Quijote y en el... Ah, se me fue la palabra. Que no son malos libros, para nada. O sea, son obras literarias. Uno es uno de los pilares literarios de la lengua española y el otro es un excelente libro. En Good Omens sucede lo mismo. El cambio de tono es más gradual y
lo que sucede es que parte de jaja, es un apocalipsis pero muy chistoso, se vuelve en esta historia de identidad, de voluntad, de el plan inefable de Dios y cómo no lo podemos, pues, pues prever o leer. Y también porque digo que no es tan bueno, porque, de nuevo, las partes más memorables, las citas más memorables, suceden antes del cambio. Aunque considero que Good Omens tiene un mejor cambio de tono que el Quijote. Y les voy a decir por qué. Porque el cambio de tono te lo viene manejando un poco desde el inicio, con estas frases o estas descripciones muy Neil Gaimanescas y Terry Pratchescas, en donde te empiezan a narrar algo, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Eso manejaba mucho Terry Pratchett, que en paz descanse. Entonces, cuando la historia deja de ser más chistosa y se empieza a volver cada vez más seria, cuando la muerte y los jinetes empiezan a actuar cada vez más, se siente como un progreso natural de la historia, como que eso siempre estuvo ahí. Aún así, lo más memorable sucede en la parte anterior de la historia, y por eso digo que aunque son excelentes libros y son muy buen cambio de tono, Bloodborne lo hace mejor. Ahora bien, tengo que abrir las notas porque para que les explique por qué Bloodborne funciona como excelente cambio de tono en una historia, les tengo que platicar la historia de Bloodborne. Ahorita vuelvo. Ok, aquí estamos. Primero, ¿qué es Bloodborne? Bloodborne es un juego del 2015. Es posiblemente el mejor juego que ha hecho, el mejor videojuego que ha hecho From Software. Los mismos de Elden Ring, los mismos de Dark Souls, Sekiro, todos Armored Core 6. Yo digo que Bloodborne es su mejor juego. Porque no solo es difícil sin ser pues un bastardo en la dificultad como lo son ciertos jefes de Sekiro y ciertos patrones de combate en Elden Ring, el poder, sientes cómo tu personaje va creciendo en fuerza de una manera más lógica y natural que en los otros juegos mencionados. El setting es único, el gameplay con las armas es única, cada arma realmente son dos. Este, el sistema de running, de que si te pegan y tú atacas constantemente, o sea, si tú logras atacar constantemente recuperas un poco de vida mitigando el daño, es una gran manera de incentivar una especie de juego agresivo. Y es el juego en donde la ambigüedad resta no en los sucesos que pasaron, sino en el por qué ciertos personajes pudieron haber tomado esa decisión. Y no es ambigüedad de no sabes para dónde van, o no sabes que existe, o no sabes qué están planeando, sino la ambigüedad es qué tan locos están, el nivel de locura que cada personaje tiene, si lo que están haciendo es porque están en su sano juicio o no. Y es un cambio muy interesante en la ambigüedad de un personaje. Estoy checando muchas notas porque, de nuevo, es, es un juego largo en cuanto a historia. So, ¿cuál es la historia de Bloodborne? Lo voy a ir contando como como los jugadores lo fuimos descubriendo. Quiero dejar en claro que mucha de la historia de From Software, o sobre todo en Bloodborne, es historia contada por el ambiente, por las descripciones de los ítems que obtienes, de las armas, por hacer muchas conjeturas de lo que dicen ciertos personajes y luego cómo actúan ante ciertas revelaciones. Todo eso, no es algo que haya una introducción o un video que te explique todo. Bloodborne es una historia que solo se puede contar tan efectivamente por medio de un videojuego. Y ahorita les voy a decir porque el cambio de tono es muy bueno. Todo inicia con tu personaje, que es el cazador o la cazadora. Soy hombre, lo voy a decir como el cazador porque
son mis experiencias en este juego. El cazador tiene una enfermedad durante esta época victoriana nebulosa en este mundo extraño, y tu personaje va a buscar una cura. Esta cura la va a encontrar en la ciudad de Yarnam, que es conocida porque tiene una cura milagrosa. Esta cura milagrosa se obtiene gracias a la transfusión de sangre. Lo primero que sucede cuando inicias un nuevo juego es este hombre con los ojos vendados, porque posiblemente ni los tiene, con barba y una silla de ruedas, menciona de que, vienes para una transfusión de sangre. Tu personaje se acuesta, recibe la sangre y lo primero que ve son estos entes chiquitos llamados los mensajeros que empiezan a trepar sobre su cuerpo y empiezan a verle. Antes de eso, de una sangre alrededor de su mesa de operación, sale un hombre lobo, un licántropo. Este licántropo, esta bestia de sangre, se acerca a tu monito y de repente se prende en llamas. Esto luego nos vamos a enterar que es el simbolismo de que una vez que recibiste la sangre de Yarnam, este hombre lobo, esta bestia, ya existe dentro de ti. Es tu sed de más violencia, de más poder, de más sangre, lo que incita a tu personaje a subir de nivel. De esas maneras, y lo que explica el sistema de Rallying, de esta violencia con la que te curas. Y tú despiertas en esta clínica abandonada. No hay... El doctor que te atendió no existe, no está en ningún lado. Tú estás ya en la ciudad de Yarnam, no te acuerdas cómo llegaste a la ciudad de Yarnam, pero ahí estás. Iniciamos con terror gótico 100%, con cierto indicio de más historia de monstruo, de estas historias de hombres lobo, de terror más gótico victoriano, para ser exactos. La arquitectura del juego, el lenguaje visual del juego, en esta parte es, es Londres en la época victoriana. Tu personaje empieza a encontrar estos mensajes escritos por los mensajeros que le explican cómo, en pocas palabras, cómo jugar el juego. Le explican a dónde ir, le explican qué hacer. Bueno, no qué hacer. Tú empiezas a explorar esta clínica abandonada y te encuentras a un hombre lobo. No está hecho de sangre, pero es un hombre lobo. Este hombre lobo te mata. A menos que seas muy bueno y logres llegar a tu linterna antes de que te maten, es muy probable que tu primer encuentro en Bloodborne te vaya a matar. Y eso es importante porque empieza a manejar lo que luego va a cambiar al tono de una manera mucho más cabrona. Esto, una vez que te mata, tú despiertas en algo llamado el sueño de los cazadores. En el sueño de los cazadores, tú ya escoges tu arma, tu arma de corto alcance, tu pistola, tú lo empiezas a escoger, ya estás listo para irte. Y en este sueño de los cazadores, que es una pequeña zona aparte de Yarnam o alterna a Yarnam, encuentras a este anciano en una silla de ruedas llamado German. German te explica lo que eres un cazador, tú al lograr soportar la sangre de la bestia, ahora tú estás cazando a la bestia, te pide ayuda para salvar a Yarnam de las bestias, para que caces, para que crezcas fuerte, para que explores el mundo, e igual logres encontrar lo que estás buscando, que es encontrar la luna de la sangre pálida, Pale Blood Moon. Eso inicia tu ímpetu para explorar el mundo, porque ahorita tu monito está perdido, está en una ciudad donde no sabe cómo llegó, no sabe cómo salir, así que este anciano en este sueño te dice, en este sueño de los cazadores, que es una realidad tangible y es una realidad, te dice, ve y explora. También empieza a mostrar un lado desagradable porque le dice y puedes utilizar a la muñeca como a ti te plazca. A esas alturas tú solo vas a ver a una muñequita ahí sentada. Así que cuando este anciano te dice puedes enseñar a la muñeca como a ti te gusta, that's very fucking creepy. Entonces, tu monito sale y te das cuenta que tú regresas a Yarnam vía tumbas de ciertas locaciones o de ciertos hubs que, que es en donde se mueve tu monito. Tú empiezas a explorar, empiezas a conocer a personajes, te empiezas a dar cuenta que por hablar o por encontrarte a NPCs, a personas no jugables, te das entendiendo que hoy es una noche de cacería. Usualmente en Yarnam a veces los ciudadanos salen a cazar, pero hoy la cacería ha sido mucho más violenta que siempre. Hoy hasta los cazadores se han vuelto locos y están atacando incluso a personas como tú,
que aunque no necesariamente te haya ganado la bestia, los aldeanos te atacan, todo te empieza a atacar, el mundo es hostil ante ti, así que tú te vuelves hostil ante el mundo. Empiezas a explorar la ciudad, te das cuenta tú como jugador de que por donde llegaste no te puedes salir, pero hay una doctora a la que te pide que si encuentras personas enfermas se las envíes. Antes de eso te da una pequeña muestra de sangre y te das cuenta que en este mundo la sangre es especial. Cada persona, hay ciertas personas cuya sangre es especial, usualmente mujeres, que es un simbolismo de por qué el poder en la sangre de las mujeres es importante en Yarnam. Es un simbolismo que va a ir agarrando mucho más poder conforme entremos más en la historia. Y empezamos a ver el background. En tu exploración empiezas a oír de la iglesia, de la escuela de Byrgenwerth y de los Vibelords. Empiezas a oír estas otras facciones aparte de los cazadores que se mueven en Yarnam. Tienes que la iglesia curandera de Healing Church te enseñará que son los que empezaron a esparcir la sangre, empezaron a curar todo eso, que fue Lawrence, el vicario Lawrence, el que logró fundarla, el que logró organizarla para estas cacerías en contra de los monstruos, mientras los eruditos de Byrgenwerth se aislaron y se mantuvieron lejos y fuera de este conflicto. Y de los Vibelords, de repente nada más oyes que no son muy bien queridos, son hasta cierto punto medio rechazados por la sociedad yarnamita y todos los que creen en la iglesia. Los cazadores son una fuerza muy neutra en Yarnam, simplemente se encuentran para matar a las bestias, que es cuando un humano se convierte en bestia, cuando la sed de sangre y la sed de violencia les gana tanto que dejan de ser personas y se vuelven animales y se vuelven monstruos. En vez de explorar empiezas a matar jefes, y empiezas a ver cosas que no tienen mucho sentido. Empiezas a ganar algo llamado Insight. Insight como mecánica es en una tienda especial, pero lo más importante es lo que hace una vez que consigues el primero. Una vez que consigues tu primer Insight, cuando regresas al mundo del sueño, la muñeca cambió. La muñeca ya es de tu pelo, ya no es una muñequita, ya tiene vida propia, ya te habla, se comunica, y es la que en gameplay, en términos de gameplay, te ayuda a subir de nivel. En términos de historia, es la que ayuda al cazador a cada vez estar más en contacto con la sangre, con estos ecos que él va obteniendo, los hace parte de su fuerza. También te das cuenta que, bueno, te terminas enterando una vez que logras encontrar el verdadero workshop de los cazadores en Yarnam, no el sueño, el verdadero, el físico, lo cual empieza a levantar muchas preguntas de, ok, el sueño, ¿cómo se manifiesta el sueño? ¿Es un alucinio o por qué está funcionando? O sea, ¿por qué yo puedo viajar a esto? ¿Por qué cuando yo llegué a Yarnam esto no me sucedió, pero ahora me está sucediendo? O llegué muy tarde y ahora no me puedo escapar hasta el siguiente día, o tengo que sobrevivir, mi cura está con la sangre de la luna pálida, todo eso. Hay muchas preguntas como buena historia de terror. Hay muchas preguntas que no se van contestando sino hasta más adelante. Pero en ese taller que te encuentras un broche. Y este broche y lo que empiezas a platicar te revela que German construyó a la muñeca en honor de uno de sus estudiantes de cazadores con la que él tenía pensamientos impuros. Esa mujer luego nos vamos a enterar que se llama María. También te piensas encontrar de que hubo un gran pecado que hicieron los cazadores, que fue lo que los maldijo con los que los maldijo y maldijo a Yarnam con la pesadilla. Aún no nos enteramos bien que la pesadilla lo estamos asociando con esta cacería, con este despertar de las bestias. Y aunque sí están muy relacionados, spoilers, no es lo mismo. La pesadilla es otra cosa que asola únicamente a los cazadores. El mundo en donde ahorita está atrapado Yarnam tiene que ver con Byrgenwerth y tiene que ver con la iglesia curandera. Todo esto que les estoy diciendo, esta información de background, tú la logras construir mediante los ítems que obtienes, mediante hablándole a los personajes y mediante viendo por qué el mundo está construido como está construido. No hay nada que te diga textualmente qué está pasando y por eso el cambio de tono al que aún no llegamos, pero nos estamos acercando, funciona también.
Tengo que checar algo en las notas. Ujú. Entonces, quiero hablar un poco del simbolismo de la muñeca porque muchas personas dicen que los juegos de FromSoft no tienen una narrativa, no tienen una historia. Hay ciertos juegos que no me gustan de ellos. Sekiro entre muchos. Elden Ring se me hace muy prepotente con ciertas cosas que maneja. Pero sí tienen una narrativa. Y son historias muy complejas, muy pesadas, muy profundas. Pero lo que hace muy bonito es que todo lo complicado ya pasó. Tú llegas a descubrir qué pasó, a solucionar el pedo. Tú no eres parte de lo complejo, lo cual les permite ser muy libres en cómo te lo presentan, muy esporádicos. El simbolismo de la muñeca es un gran ejemplo de esto. La muñeca, una vez que tú le entregas ese broche, la muñeca llora por primera vez. Y la muñeca te hace una pregunta que tiene que. Es uno de los varios temas que maneja Bloodborne como historia. Ese tema es. Yo fui creada por ustedes, así que yo los amo, pero ustedes como mis creadores no sé si ustedes me aman. So, ahí empezamos a tomar uno de los temas de Bloodborne, posiblemente el tema más importante throughout de Bloodborne, junto con esta palabra de la bestia, o la pesadilla, o los sueños, o cosas así. Cuando la muñeca te pregunta eso y tú le respondes, pues sí, yo te amo por... Y puede ser así de desde nada más lo que quieres para obtener un buen final o algo por el estilo, pero al aceptar este cariño que la muñeca tiene hacia ti por ser creada por personas, la muñeca te narran que se ve un poquito más viva, se ve distinta. Hasta Germa te dice que algo hiciste porque la muñeca no se ve como antes. Para estas etapas, German de repente va a desaparecer del sueño y te va a dejar solo. Otro tema de Bloodborne es el aislamiento. El aislamiento, como si tú te quedas aislado como una isla, tu ideología, cómo va a cambiar, tú cómo vas a cambiar como persona. Cuando la locura te llegue, cómo vas a reaccionar ante eso. En este punto, tú ya pudiste, en ciertas cosas, llegaste a Cathedral Ward, que es en donde está la catedral principal de Yarnam, es una estructura imponente. Ya cruzaste el viejo Yarnam, que es en donde te enteras que en el primer brote de bestias, antes de que hubiera los cazadores que hay en día, esa parte vieja de la ciudad la prendieron en llamas. Y es de la primera vez donde te das cuenta que un cazador, bueno, donde te topas, que un cazador protege a las bestias, que los quiere dejar solas, que las bestias son inocentes, que desde su punto de vista los cazadores son malvados. Y es un cazador que habla, es un cazador lúcido mentalmente. Esto es importante porque ya antes de llegar a esta catedral, a esta provincia de la catedral, pasaste por una zona llamada Odeon Chapel, o la capilla de Odeon, donde encontrás varias cosas. La primera es que es a un deforme que ofrece asilo, que es en donde tú vas a estar enviando a los NPCs que quieres que vivan. Deja el fucking thumbs up. Que quieres que vivan y donde vas a empezar a desarrollar ciertas historias, donde puedes enviar a una monja que te puedes encontrar en la cárcel hipogiana, a una vieja que cada vez se está volviendo más loca y que inicia sin confiar en las personas, pero su senilidad se exacerba y te termina viendo su, como su propio nieto, a un güey que no confía en nadie, ni en los extranjeros, ni en nadie lo rodeado, y que todo lo que dice tienes que hacer lo contrario para obtener cosas buenas, a una prostituta que luego te vas enterando que está embarazada, pero ella, no está embarazada de un hombre, lo cual we're gonna carry on. Y si quieres puedes invitar al asesino en serie de todo juego de FromSoft que va a ir matando a los personajes. O a ese lo puedes enviar a la clínica anterior donde la que te atiende, Yoska,
Joseph K., ya habla distinto, ya te pide que les envíes gente y una vez que sucede el cambio vamos a ver todo lo que eso desencadena y cómo todo lo que estábamos hablando ahorita ha cambiado o cambia en tono. También te enteras de dos cosas en el Ward, en Cathedral Ward. Uno, que si te pones en un lugar en específico, un portal te va a atrapar, te va a elevar en el espacio y te va a atacar con un estatus que no habías visto nunca en el juego, Frenzy. Que usualmente a esas alturas se va a terminar haciendo proc, o sea, se va a terminar activando y te va a matar. Te va a matar en chinga. También te vas a encontrar a estos entes que te van a secuestrar y te van a llevar a esta cárcel Hipogea, de la cual luego vamos a regresar en otro problema, en otro punto. Pero luego te das cuenta que en esta cárcel Hipogea las cosas son distintas, hay distintos enemigos. La locación, aunque es similar, no es tu locación, es otra. Pero sigues estando en Yharnam, sigues pudiendo ubicar en dónde están las cosas. Sabes que estás en Yharnam, pero no estás en tu Yharnam. Logras matar a la vicaria Amelia, que es la primera que ves que no solo es una cazadora que se convierte en un monstruo a la mitad de la pelea, que también inicia este side quest de lo que es la maldición de los cazadores con Aileen, de que a los cazadores siempre se van a volver locos y siempre va a tener que haber un cazador que caza cazadores. Lo conoces con Gascoigne, que también tiene una historia muy trágica, pero no se las quiero contar porque es muy trágica. Y también encuentras a la vicaria Amelia, donde es esta miembro de la iglesia, donde tú antes creías que la iglesia pues no era afectada de la misma manera que la sangre bestial. La vicaria Amelia es la que comprueba que no, que son afectados, que aún la iglesia estaba corrompida por esta sangre bestial. La iglesia aún estaba corrupta. Y una vez que te acercas al cráneo que queda, te das cuenta del posiblemente el momento más importante en la historia de Yharnam y aún no lo ubicas, que es el vicario Lawrence hablando con el maestro Willem, que se separan. El maestro Willem se queda en Birkenworth y el vicario este Lawrence va a formar la iglesia y todo es alrededor de la sangre. La sangre empieza a cobrar mucha más importancia. Tú sigues explorando, empiezas al bosque prohibido donde es lo que separa a Yharnam de Birkenworth y donde si tú lo vas puedes incluso irte a otros lugares, a Henwick, donde están las brujas que perdieron la cabeza y empezaron a cortarle ojos a los que vivían ahí, pero son los que te permiten hacer comunión con estas runas grandes. Empiezas a hablar de las runas, de estos dioses antiguos, estos dioses extraplanetarios, estos dioses que existen fuera de la realidad, que influyen sobre Yharnam. Y ahí empieza el gran cambio del tono. Desde ahí empieza el tono. Estamos cambiando de horror gótico a otro tipo de horror. Pero aún sigue siendo suficiente bestial, aún sigue siendo aún puedes creer que es magia, que es estas maldiciones, estas cosas oscuras, pero de índole supernatural. Y te vas a los Vile Bloods, donde era el otro gran poder en Yharnam fuera de la iglesia, los grandes enemigos. Porque la iglesia usaba la sangre para curar y para controlar. Los Vile Bloods eran los nobles, eran los que utilizaban la sangre para su propio beneficio, para ser más fuertes, para trascender su propia naturaleza, para ser bestias que consumen sangre, para ser bestias inmortales. Hasta que después de que se quemó la vieja Yharnam, Old Yharnam, la iglesia y Kanehurst, porque se llama el castillo de los Vile Bloods, o la zona donde está la sede del poder de los Kanehurst, se fueron a guerra. Después de Yharnam, después de la vieja Yharnam, después del gran brote de las bestias y de que se estableció la tradición de la cacería de la noche con los cazadores, se fueron a guerra y la iglesia ganó. Los Vile Bloods quedan muy pocos, queda una, la reina Annalisa, y dependiendo de la decisión de tu cazador, ella incluso puede hasta morir, pero sigue viva y la puedes resucitar. Pero la iglesia ganó, llevó a los Vile Bloods hasta Kanehurst, que obligó a que Kanehurst existiera como el sueño de los cazadores, en otro punto que solo puede ser accesado por una invitación que ellos te dan. Una invitación en el pasado con todos los nombres de todos los que van a visitar
que están en este libro, en este ledger. Ahí ya te das cuenta como jugador que la realidad no es una, que hay varias realidades que se están sobreponiendo unas ante otras, diferentes tiempos, diferentes percepciones o cogniciones que se vuelven reales, y empiezas a entender, especialmente por ciertos monstruos que te empiezas a encontrar en Byrgenwerth, una vez que pasas las sombras de Yharnam o pasas el bosque prohibido y empiezas a realmente descubrir qué pasó en la ciudad de Yharnam, donde sucede el cambio. No estás jugando un juego de horror gótico o con magia, estás jugando una historia de horror cósmico. El cambio es tan bueno porque desde el backstory, desde el background te lo vienen vendiendo, de que la sangre vieja que se encontró en estos laberintos debajo de la ciudad, la guerra entre los Viblots, entre Kanehurst y la iglesia, la separación de la iglesia y la academia, el simple hecho del insight y de que empiezas a escuchar de dame ojos adentro para ver más las cosas, que entre más insight tú vas ganando en el juego, el mundo empieza a cambiar, empiezas a ver al mundo no como tú lo creías, sino como realmente es. Y todo eso sin una historia de diálogo de exposición. Todo eso en el videojuego es por puro juego, porque de repente los enemigos son más difíciles y te atacan con ciertos ataques que antes no tenías y te tienes que adaptar. Y empiezas a leer así los Grave Prospectors en, el, en el Bosque Prohibido que estaban para detener a todos. O sea, de que llegó un momento en donde Jarnam tenía prohibido visitar Byrgenwerth, donde Byrgenwerth ya no era considerado parte de Yharnam, cuando originalmente sí. Empiezas a entender que el cazador es que te dijo de que las bestias son inocentes. Sí, simplemente es un tipo de locura que llevó a estas personas a convertirse en bestias, que su voluntad fue consumida tanto de que ya no son personas, ya son bestias y estas bestias actúan por instinto. Te das cuenta que el miedo que le tienen las bestias al fuego es porque se queda la memoria del fuego de Yharnam, de que nadie realmente puede morir, de que y todo eso, una vez que sucede el cambio cuando estás en Byrgenwerth, ¿por qué sucede el cambio? O sea, ¿cómo te demuestran? Porque un cambio de tono no solo tiene que suceder, te lo tienen que presentar de una manera que funcione, de una manera que sea impactante y que, como buen giro de tuerca, te cambie el contexto de todo. Un buen cambio de tono va mano a mano con un buen giro de tuerca, que es, en hindsight, era obvio, pero inevitable. Entonces, ¿cómo te lo revelan? Tú llegas a Bergenworth, empiezas te das cuenta que es una zona muy chiquita, que hay monstruos que no computan en la cabeza, o sea, que no existen en la realidad, que no son transformaciones, que cuando las matas desaparecen, que cuando algo te ataca, en lugar de quitarte vida, también te quita insight. Empiezas a ver a los cazadores locos, a cazadores más locos, más agresivos, empiezas a ver que empiezan a utilizar técnicas extrañas que te atacan con estrellas que invocan, con partes del cosmos que te empiezan a atacar. Y de repente te encuentras con el maestro Wilhelm, que tuviste en la visión de sangre con esta cara, en la calavera de la que ahora ya sabes que es Lawrence. Te das cuenta de la bestia que se transformó Lawrence, la cabeza que queda. Te das cuenta que ese es Wilhelm. Y Wilhelm ya no puede hablar. Simplemente te apunta un lago y en este lago, si logras matarlo, te da una runa. Una runa que hace que ganes más experiencia, que crezcas más en poder, que te dé más ojos. En este lago tú por instinto te tiras al lago durante la luna. Ahora que había adquirir que el día en Bloodborne ha pasado después de ciertos eventos. Inicias un poco en el atardecer, en el anochecer y ahorita es pura noche. En esta noche tú caes en el lago y te encuentras con este ente llamado Rom. Rom, la araña vacía. Esta araña, luego te vas a enterar una vez que la mates, era la que estaba manteniendo al Jarnum que tú conocías. Es la que estaba manteniendo al Velo
que separaba a los humanos y a los cazadores de los entes que existen detrás de este velo, de los entes cutulescos, los craftianos que existen y que juegan con nosotros. Estaba protegiendo a la ciudad. Pero tú, por esta sed de sangre y porque tienes que encontrar la luna pálida, la matas. Antes de eso, logras matar a Romy a las arañas y ves posiblemente uno de los grandes pedazos del tema ese que estaba hablando de las mujeres con la sangre especial, y ves a una mujer de blanco, que luego te vas a enterar que es la reina de Yarnam, la primera reina de Yarnam, o la última reina de Yarnam, realmente. Y está rezándole y está cantándole a la luna, o está así a la luna, y ves que tiene sangre, que le está saliendo sangre cayendo en el vestido. Y ahí ya hay todo un nivel que te empieza a hacer el build-up al lago, a Mr. Willem, al Maestro Willem, a Master Willem. Hay todo un build-up en un jefe, en una escena que no entiendes, es muy difícil de entender, aunque, aunque te esté explicando cosas. ¿Por qué? Porque aún faltan los detalles que van a cerrar todo eso. De repente el mundo ya cambió. Ya la luna ya es roja, ya puedes ver estos entes tipo araña con una cara estirada y con mini ojitos y dientes y más manos de las que un ente debería de tener, que han estado siempre en Yarnam. Logras atar de lo que te agarró en Cathedral World y te mató es uno de estos entes. Y ya no estás jugando una historia de bestias, ya estás jugando una historia de horror cósmico, una historia de que estás matando a estos entes tan incomprensibles que están erosionando tu realidad y tú estás metido en eso, justo en medio de eso. Aside, durante esta historia, durante este cambio y lo que empiezas a explorar durante este cambio, antes de eso los cuervos que te atacaban no volaban y hacían como ruidos de perro. Una vez que haces el cambio, una de las grandes muestras de lo que cambia cómo es el mundo es ahora ves que los cuervos tienen una cara de perro, que siempre tuvieron una cara de perro, siempre fueron experimentos de Bergenworth que estuvieron ahí atacando. Hay cofres de los que salen estas entes de cadáveres que te empiezan a atacar. Uno de los jefes es una bestia muerta pero que sigue viva. Otra es este intento de crear un Elder God, pero salió mal y se murió en el womb, pero sigue vivo y se lo intentan renacer a través de la luna y cae y lo matas. Y las cosas empiezan a tener menos sentido físicamente, pero más sentido en la historia. Y es un tan buen cambio de tono que posiblemente de los momentos más memorables del juego suceden después de este cambio. Cuando llegas a la Cathedral Wall de arriba, donde te enteras que la iglesia, junto con el coro siendo lo más élite de la iglesia, atraparon a uno de estos entes, de estos dioses, Ebrietas. Y que es por Ebrietas por la que empezaron a generar, no me acuerdo si es la que empezó a modificar la sangre o es con la que empezaron a seguir sacando la sangre una vez que se acabó o que cerraron los laberintos subterráneos de Yarnam. Pero Ebrietas es la que empieza, es de la que en la iglesia tiene comunión y es la que, de ciertas maneras, por su propia presencia, por sus propias bendiciones, es la que empieza a que el pueblo se vuelva loco. Es el que empieza a ingerir un poco sobre esta locura en la iglesia, sobre todo, no en el pueblo, en la iglesia. Y es cuando te das cuenta que la maldición de los cazadores o lo que hicieron los cazadores, aunque sí afecta mucho a los cazadores, su impacto es más sutil en el pueblo. Te empiezas a dar cuenta que la locura que asola el pueblo de Yarnam es por culpa de los cazadores. Empiezas a matar a estos entes, empiezas a cambiar más el mundo, empiezas a cada vez a llevarlo a un estado más en neutro. Y durante este proceso puedes ir recoleccionando algo que son un tercio de un cordón umbilical. Es un cordón umbilical de un Elder God que si lo consumes te va a llevar al final canon y al mejor final de Bloodborne, y lo voy a decir al final. Y es cuando te das cuenta que, bueno, cuando descubres que la Josefka que te habló al inicio fue asesinado o transformada en un mini alien por la mala, la que si le has estado enviando personas
pues lo vas a estar sacrificando a esas personas. Es una de esas personas que eventualmente te van a dar un tercer cordón umbilical porque quiere ascender a hacer comunión con estos grandes entes como lo hizo la iglesia. Y también te das cuenta que Byrgenwerth, el verdadero control de la iglesia y de Byrgenwerth, que al final de cuentas esta gran separación entre iglesia y educación o academia fue bullshit. Te das cuenta que la que gobierna los dos, tanto la Academia de Byrgenwerth como la iglesia curandera de Healing Church, es algo llamado la Escuela de Mensis. La Escuela de Mensis fueron los que hicieron contacto con los Elder One a un inicio, después de que la sangre curandera empezó a transformar o empezó a despertar la bestia interior de las personas justamente porque es la maldición de Yarnam o porque es la naturaleza de esa sangre, ellos empezaron a hacer comunión con esos entes y fue lo que empezó a complicar la cosa tanto que una vez que tú obtuviste la sangre esta que te iba a curar, tú terminaste atrapado en este ciclo de diferentes realidades, de sueños y pesadillas, de realidades de diferentes capas. Y todo es por la escuela de Mensis, porque la escuela de Mensis tiene atrapado a un Elder One, tiene atrapado a un cerebro, al Elder Brain básicamente, y si tú lo matas te da tu última runa. También es la que te das cuenta que es una escuela que secuestró al niño y lo sacrificó, más bien secuestró y mató al niño hijo de la reina de Yarnam, que fue la que despertó las bestias, la que trajo la maldición de las bestias realmente a Yarnam. Sé que estoy oyéndome un poco contradictorio porque siempre ha estado, es una parte natural de eso. Y sí, era una parte natural. La maldición de la sangre era esa, te iba a convertir en una bestia. Pero una vez que Byrgenwerth o que Mensis mató a al niño de la reina de Yarnam, la reina de Yarnam maldijo a todo Yarnam. Y esa maldición se manifestó en que la locura de las bestias iba a ser cada vez mayor, cada vez más grande, hasta que consumiera su propia ciudad por pura venganza. Y muy bien por ella. Si Dios sabe que si sacrificaran a mi hijo, yo también que los maldigan a todos y que los consuma. Una vez que matas al actual rector, por así decirlo, de Mensis, o al único que queda medio sano, y que sigue mencionando más a este ente o cosmos, llegas a la última parte donde ya sabes que estás cambiando de realidades, que están en contacto con Yarnam, y logras terminar en la pesadilla en la que estuvo atrapada Yarnam cuando matas a la wet nurse de Mergo siendo el niño de la reina de Yarnam. Te das cuenta que esta pesadilla en la que estuvo atrapada Yarnam por años y años y años, de los cazadores perdiendo su cabeza, de todo eso, fue exacerbada, esta, la bestialidad fue exacerbada porque mataron a un niño. Y esta memoria del niño, que es la que no permite que la maldición de las bestias se calme o exista de manera o no, o no tan consume todo, tú la liberas, tú matas esa pesadilla y logras liberar un poco a Yarnam de esa pesadilla. Cuando sucede el cambio de tono, el cambio de giro de una historia victoriana a una historia de horror cósmico, tú puedes liberar a Yarnam de esos yugos, de esos entes. Estás eliminando su influencia. Eliminaste la influencia de Brietas en la iglesia. Eliminaste la influencia de The One Reborn de Noel Yarnam, diagonal, la cárcel hipogea. Eliminaste a Roma, así que ya no hay un velo que esté separando las dos realidades. Aunque sí has ido empeorando un poco la cosa, también has dado soluciones permanentes. Tu mono es alguien especial, se ha vuelto alguien especial. Es un outsider que está decidiendo el destino de Yarnam. Y ahí, una vez que tú liberas al bebé, es cuando entra de nuevo este tema de maternidad que es muy fuerte en Bloodborne. Es posiblemente el tema principal. La sangre de las mujeres es especial en Yarnam, entre ciertas mujeres. Por ejemplo, la sangre de Josefka te cura porque es este lado matriarcal curandero de te voy a proteger, te voy a hacer que tú estés bien, así que te va a curar más. La, la de la monja loca celosa
que es más, te hace hacer más daño. ¿Por qué? Porque es más agresiva, así que tú eres más agresivo. La de la prostituta, que luego es la que va a dar a luz a un nuevo Elder One, a un nuevo Dios, que hay ciertos debates ahí que si es el One Reborn o es alguien completamente distinto, si es un jefe o algo por el estilo, porque el tiempo ya no tiene sentido en Yarnam, justo porque hay tanta influencia de estos Elder One, más la maldición de las bestias porque mataron al bebé de la reina, que empieza a dar cuenta que el tema de Bloodborne no o sea, sí tiene un poco que ver con la bestia que tú llevas dentro, con la, con estar aislado como individuo o como sociedad, como ideología, como lo único que te llevas a pelear contra otros ya este desmorone, porque tu personaje es fuerte, porque empieza a tener cosas de la iglesia con armas o con hechizos o con insight, me empieza a tener el conocimiento y el entrenamiento de los cazadores, porque va a pelear, lo matan, revive y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, y se vuelve el mejor cazador de todos, tu monito. Empieza a entender lo que sucedió en Yarnam, empieza a lo que entendió en Birkenward, el contexto histórico se vuelve parte de él. Él empieza a trascender este aislamiento de Yarnam, pero a final de cuentas la historia es de maternidad, es de cómo una madre da vida, pero cuando quitas la vida que ella da, una madre va a hacer todo lo posible para arruinar la vida del que le arruinó la vida a su hijo. Llevado a casos en donde se está chingando a toda una ciudad. Y más, el final base del juego es, una vez que matas a la wet nurse de Mergo, que para mi gusto es la interpretación de la pesadilla, tanto de la mamá que no puede dejar ir al niño muerto y de los que asesinaron al niño, porque pues tiene un velo de funeral, o sea, no es un velo negro de funeral, tiene navajas que te empiezan a sangrar y te empiezan a cortar en miles de cachitos, que es posiblemente lo que creemos que le sucedió a ese bebé. Una vez que la matas y que logras eliminar al bebé y que el bebé está en paz, el sueño se empieza a quemar. El sueño está en llamas. El deber de los cazadores para esa cacería tan grande, tan horrible con la que se tuvo que enfrentar, por fin se terminó. Yarnam, en ese sentido, está despertando. Por fin está despertando. Pero la pesadilla sigue. Es aquí lo extraño. La pesadilla no se acaba. La pesadilla sigue existiendo, sigue consumiendo todo. Y luego vamos a ver por qué. Y al final, una zona que antes nunca estaba abierta en esa parte en el sueño, te lleva a a un árbol en un campo con flores blancas, y ahí está German. Y German te propone que te va a matar. Te va a matar porque una vez que él te mate, tú vas a despertar. Tú ya conseguiste el Pale Blood Moon. La luna de la luna pálida era darle paz a la reina que estaba en un vestido blanco manchado de sangre en el vientre por simbolismo del bebé. Y una vez que tú ya lo conseguiste, tú ya estás curado. Tú estuviste curado de tu enfermedad cuando recibiste la primera transfusión de sangre. Tú ya, tú ya tienes lo tuyo. Tú ya ayudaste a Yarnam a encontrar paz. Lo que sigue ahí es para los cazadores que queden, pues, o los Yarnamitas que quedan para solucionar. Y tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Si lo aceptas, sí, Yarnam se levanta. Es la primera vez que lo ves que se levanta de la silla de ruedas. Con su guadaña te mata y despiertas en una capa anterior a la realidad. En la capa de la que tú vienes. Te das cuenta que Yarnam está vacío, que no existe, y tú te vas. Ese es el peor final porque es tú rechazando lo que aprendiste y dejando a Yarnam, la ciudad en la que estás, a los que tú conociste en Yarnam, a un destino no claro. O puedes rechazarlo. Y es el jefe final, que es el primer jefe final opcional, que es German, el primer cazador. German es el que creó a los cazadores, cuando la ira de la reina se volvió tanta que la maldición de las bestias empezó a volver un maldito problema. Entonces, tú lo logras matar. Y si tú lo logras matar, aparece este ente, la presencia de la luna, que te abraza y tú te vuelves el nuevo German. Tú te vas a volver el que reciba a los nuevos cazadores que estén atrapados en esta pesadilla de, de Yarnam. Te das cuenta que la pesadilla no acabó. Aunque le diste paz a la reina y a la ciudad, la pesadilla sigue. Y entre más lleguen,
nuevos cazadores van a llegar y tú vas a ser el nuevo que les va a dar los tips. Es el que los vas a dar la bienvenida, los que les vas a dar la mini explicación. Y cuando ellos logren matar al bebé y logren regresar, tú los vas a dar la misma opción. Porque aquí, como es un horror cósmico, no hay final feliz. Es una historia de ciclos. Tanto es el ciclo menstrual, con la sangre, con todo eso, como este ciclo de historias en donde se empieza a repetir. German al final te revela de que no es la primera vez que alguien ha solucionado esto, que alguien llegó y mató al bebé de Mergo. Él es un anciano, este problema de los cazadores lleva años, 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 años. Yarnam está en este estasis de ciclo de la que no puede escapar, porque todos los dioses o estos entes involucrados en Yarnam tienen un interés en la ciudad, o es una curiosidad, o es simplemente su presencia que lo empieza a afectar. Y tú te volviste parte de ese siglo, tú no lograste escapar, también es un mal final. El buen final sucede cuando te comes los 3/3 de cordón umbilical y tú ya trasciendes, tú ya no eres un humano, tú ya eres como Rom, tú ya eres como Ebrietas, tú ya eres como la presencia de la luna, tú ya eres uno más de estos dioses antiguos, pero tu interés ya es el del jugador. Y logras matar a la presencia de la luna, logras matar al ente que le dio a los cazadores los medios por los cuales pelear, este ente neutral que simplemente existía para que los cazadores mataran y los cazadores consumieran y los cazadores pues mantuvieran en cheque el juego entre iglesia y academia. Porque al final de cuentas la escuela de Menzi separó a todos de tal manera y lo aisló de tal manera que el mundo se estaba acabando, Yarnam se estaba acabando, cada vez había menos Yarnamites, cada vez la cacería era más profunda, etcétera. Y tú, una vez que matas a la iglesia y la absorbes y te vuelves, retomamos mucho el tema que vino con el inicio de la muñeca, que la muñeca te pregunta, o sea, yo amo a mis creadores me aman, y tú eres este como calamar básicamente, con muchos tentaculitos, pero la muñeca es la que te va a cuidar, es la que te va a crecer. Así que en mi mente, si tú le dijiste que si la amas, te va a crecer de una manera con amor, vas a ser un Elder God más benévolo y es posible que tú termines con todo, con el ciclo, con las bestias, con la influencia de otros. Es muy probable que tú lo hagas. Si no, pues igual va a ser otra pesadilla, otra nueva cosa. Y ahora vamos a hablar de la maldición de los cazadores. ¿Por qué los cazadores tienen otra pesadilla aparte? Porque aparte de la pesadilla en la que se encuentra Yarnam, los cazadores tienen la suya. Los cazadores no solo se vuelven bestias como las personas o como los de la iglesia, se vuelven agresivos, se vuelven otro tipo de bestias, se vuelven entes muy peligrosos. Y todo es porque en el pasado, la primera tanda de cazadores, German, María, todos ellos, mataron a la mamá, mataron a Cosm, mataron a un Elder God y mataron al bebé que no había nacido. Y esta maldición, esto los maldijo de que un cazador nunca iba a descansar hasta que, pues nunca iba a descansar. Tu monito empieza a explorar el pasado, empieza a explorar esta pesadilla. Le das paz a Ludwig, uno de los grandes cazadores que más mató, que ya era una bestia deformada y que estaba perdiendo su cabeza. Le das paz al creador del coro. Le das paz al espíritu de Lawrence, del propio Lawrence, del vicario. Le das paz a todo lo fallido, a todo lo que se intentó hacer para detener la locura de esto antes de que Roma ascendiera. Le das paz a eso. Le das paz a la propia María que estaba cuidando esa última memoria de, de errores y de tragedia. Al matarla le logras dar paz. Y le logras dar paz al niño que mataron, a The Unborn, al huérfano de Cosm. Al huérfano de Cosm que era tanto su odio que maldijo a los cazadores. Fueron maldecidos por esto. Y tú cuando lo logras matar, y es la pelea más difícil del juego, logras terminar la pesadilla. Así que todo esto se los conté
Porque los momentos más memorables de Bloodborne, como el cambio de tono es tan impactante, suceden justamente, obviamente al inicio, cuando empiezas a tus primeras bestias, porque hay que venderlo, pero los momentos más impactantes que más se quedan en la memoria del juego es la batalla contra German, entrar a Byrgenwerth, este, matar a Ebrietas, matar al One Reborn, The Moon Presence, estar en la escuela de Menzies, conocer al Elder Brain. Los momentos más memorables de Bloodborne suceden después del cambio de todo, después del plot twist. Por eso digo que puedo apostar dinero de que es el mejor, no solo de los mejores giros de tuerca habidos y por haber, sino el mejor cambio de tono en una historia contemporánea. Porque si vuelves a jugar Bloodborne, si lo vuelves a iniciar, ya con ese conocimiento, era obvio desde un inicio. El Insight, The Hunter's Dream, todo era inicio, pero al final tú estabas analizando cosas porque, de otras maneras, porque tú, como tu monito, no tenía el contexto. Una vez que vas aprendiendo el contexto, te das cuenta que ese cambio el tono siempre fue el mismo. Se cambió el tono porque tu percepción de la historia cambió. Y por eso, si van a hacer un cambio de tono, es a mí me encanta un cambio de tono en una historia, que es el esfuerzo de que esté atado con un buen plot twist. Y un buen plot twist es aquel que no menosprecia o no invalida lo que ya venía, sino lo recontextualiza. Un buen plot twist en una historia no la arruina. O sea, si te spoilean un buen plot twist, no te lo va a arruinar. Simplemente te va a hacer que la historia la disfrutes de otra manera. Por ejemplo, El Club de la Pelea, la mejor adaptación moderna de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Una vez que sabes el plot twist de que Brad Pitt y Edward Norton son el mismo personaje, si la vuelves a ver o la ves de un inicio y te lo contaste, todos esos detalles te saltan a la mente. Y está también construida de que la revelación no le quita, simplemente le da más, igual que en Bloodborne. Así que con eso los quiero dejar, de que si van a escribir una historia con un cambio de tono, que esté atado con un buen plot twist y que es de que la historia no gira alrededor del plot twist, no gira alrededor del cambio de tono, sino que el cambio de tono simplemente sea parte de la trama, no de la historia, no del tema ni de nada, sino de la trama. Porque si la trama es la que empieza a cambiar de tono, la historia cambia de tono, pero de una manera más creíble. Y véndanlo bien, vendan el momento del cambio como algo imponente, algo impactante, pero que no sea todo, que no sea hacia donde hayan llevado la historia y que ya no lo puedan continuar, sino simplemente que sea un clímax de la historia, porque no sea el clímax de la historia. Con eso los quiero dejar. Yo soy Diego, esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Los veo el jueves para hablar de otra cosa. Y como siempre, sean buena gente.